Buenas tardes, mi nombre es Estela. Hoy vamos a ver tono muscular. La bibliografía de referencia es de nuevo Evaluación Neurológica del Recién Nacido y Manual de Neurología Infantil, que está subido a la página. Hoy lo que vamos a ver es un poco el repaso de definición de cómo se regula el tono y vamos a ver principalmente lo que es la evaluación del tono en el recién nacido. Todos tenemos ya una referencia a lo que es el tono muscular y lo estuvieron viendo a lo largo de toda la carrera, ya desde primer año. Vamos a ver que su forma de evaluación difiere de lo que levemente de lo que nosotros vamos viendo respecto a lo que es un adulto mayor, modelo estándar, como decimos, y vamos a ver diferentes maniobras para evaluarlo y vamos a hablar también un poco de las alteraciones para que podamos ver bien diferenciado qué es el tono normal y empezar a ver un poco de lo que es tono patológico. Pero no vamos a ver patología, es solamente una referencia. Bueno, dentro de lo que es la definición, siempre sabemos que le definimos como una ligera tensión, que es permanente, que puede ser detectada en un músculo. ¿En qué estado? En reposo. Ahora, hablamos también de la resistencia del músculo ¿a qué? A la distensión pasiva. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero moverme, este músculo con esta tensión me genera esta resistencia, limitando estos movimientos, unos movimientos excesivos de las articulaciones, generando ¿qué? Una postura de base. ¿Sí? ¿Esto es voluntario? No, no es voluntario, es algo inconsciente, que está regulado ¿por qué? Por el sistema reflejo, con el reflejo miotático, que mantiene una posición óptima del músculo para generar esta postura. ¿Sí? Recuerdan todos, esta postura, este tono postural, está regulado por diferentes sistemas. Sistemas que están desde corteza motora, tálamo, ganglios basales y cerebelo, con vías que también llegan a tronco del encéfalo en sus diferentes núcleos, en el núcleo vestibular, formación reticular, el colículo superior y el núcleo rojo. Toda esta información va y viene también a través de médula espinal para llegar al músculo. ¿Se acuerdan que eran vías facilitadoras y vías inhibitorias? Teníamos vías directas y vías indirectas que llegaban a los niveles subcorticales. Toda esta vía, tanto córtico-espinal, córtico-vulvar como subcortical, me ayudaban a regular este tono, ¿sí? Que se ve reflejado en ¿qué? En cómo está el músculo. Nosotros no solo vemos este grado de extensibilidad, sino también nos ayudaba a ver el trofismo y la consistencia del músculo. Tenemos que hacer un repaso un poco de todo lo que es neurofisiología. Ahora no nos vamos a adentrar mucho, pero ¿para qué nos sirve todo esto? Para saber de dónde viene la lesión, ¿se acuerdan? Y según que esté lesionado, es cómo va a ser la manifestación de este tono, si va a estar liberado o no. ¿Sí? Tipos de tono que nosotros vamos a ver es el tono postural, que es el tono que está dado por las diferentes posiciones de los segmentos en el espacio, el tono pasivo y el tono activo. El tono postural, como dijimos, es la manifestación de esta actividad refleja, en donde ¿qué nos va a dar? En base a la gravedad, con estos estiramientos nos va a dejar posicionados en el espacio, ¿sí? Generando una distribución de los segmentos para, en este caso de nosotros adultos, para estar en pie. En el neonato va a ser igual. ¿Qué va a pasar con la gravedad y la postura de este neonato? Esto es un poco de lo que vamos a ver. El tono pasivo también vamos a evaluar. ¿Qué es el tono pasivo? Es esta resistencia a la elongación, ¿sí? La capacidad de alargar el músculo y esta resistencia a este movimiento pasivo, esta tensión muscular que nosotros vamos a tener en reposo.
Tenemos diferentes maniobras para evaluar el tono pasivo. Y el tono activo, que era la respuesta muscular asociada a los movimientos activos. No sé si se acuerdan ustedes de la postura de base. Esta postura de base es la que nos facilitaba realizar diferentes movimientos. Ahora, este tono activo, ¿cómo lo vamos a evaluar en un niño? No vamos a pedirle que tire una pelota y ver qué pasa con el resto del cuerpo. Vamos a buscar la respuesta de este tono activo. Ahora, para evaluar todo esto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Características semiológicas. Estas características que son la extensibilidad, que ya los tenemos que saber, que es la máxima elongación pasiva que se obtiene alejando puntos de inserción. ¿Qué tan lejos va un punto a otro? ¿Sí? ¿Cuál es lo esperado? ¿Es lo mismo el adulto que un recién nacido? La pasividad o grado de resistencia, esta resistencia y la movilidad que es propia del tono que va a estar de base. La consistencia, volvemos, no solo es el trofismo, sino también la tensión en la superficie que nos da el músculo. No es lo mismo un músculo con tensión normal que con aumento de la tensión con una consistencia más dura. ¿Qué va a pasar con esas fibras musculares? Que en un músculo hipotónico también habíamos visto que hay modificación a veces en la estructura del músculo, que también nos va a dar otra forma de palpar, otra sensación, al palpar. Y otra cosa que tenemos que ver también es la maduración. Vamos a ver cómo la maduración también va a afectar a estas variaciones en el tono. Bueno, entonces, vamos a empezar a evaluar. Evaluamos la postura en reposo. Esta postura en reposo, ¿qué va a hacer? Es tener al bebé en decúbito dorsal y en decúbito supino. Vamos a observarlo en diferentes posiciones. Ahora, estas posiciones vamos a tener una visión global y una visión segmentaria. Vemos el todo del cuerpo, cómo se distribuye en el espacio, y también vamos a ver segmentos. También lo vamos a hacer como en el adulto, pero vamos a esperar respuestas específicas. Vamos a ver la resistencia y la movilidad pasiva que habíamos visto con el tono pasivo, donde vamos a ver rangos específicos de movimiento. Vamos a ver, por ejemplo, el ángulo popliteo, que ya lo habrán escuchado, el ángulo de los aductores, y vamos a tener rangos. Y según estos rangos es tono normal, hipotono o hipertono. Vayan acordándose de eso y para las próximas diapositivas vamos a organizar. Y después maniobras específicas, ¿sí? Vamos a tener maniobras específicas que nos van a dar ángulos y grados de desplazamiento. Tenemos que ser ordenados, prolijos, para poder evaluar y ver qué estamos buscando. ¿Por qué? Porque nos pasa como en todo lo que venimos viendo en la evaluación del recién nacido. Tenemos que utilizar tiempos acotados y evitar la desorganización del neonato, ¿sí? Variables. ¿Cuáles son las variables que voy a tener en cuenta a la hora de la evaluación? Una es el estado de vigilia. ¿Se acuerdan de la escala de Brazelton? En donde, ¿qué veíamos? Los diferentes estados del sueño, si está muy somnoliento, sueño profundo, vigilia, o si está irritable, en vigilia alerta o irritable. En este caso, por ejemplo, para evaluar solamente la postura, que es observación pura, vamos a preferir un sueño ligero. Va a tener un tono más disminuido durante el sueño. Por eso prefiero un sueño ligero y no un sueño profundo. En el tema de extensibilidad, cuando valoremos la extensibilidad del tono pasivo, vamos a requerir que esté medio soñoliento, así entre despierto y dormido, o a que esté en una alerta tranquilo, ¿sí? Tenemos que observar la posición de la cabeza. ¿Por qué la posición de la cabeza es importante? Recuerdan que
cuando veíamos reflejos, según la posición de la cabeza, podía despertar el reflejo, por ejemplo, el tónico nucal asimétrico. Eso nos va a dar una postura específica. ¿Qué pasa si este niño se permanece en esa postura o si puede variar? Eso lo tenemos que observar. Otra cosa a observar es la fuerza utilizada por el examinador. No hay que forzar la extensibilidad. Nosotros, como en todo, tenemos que ir buscando los ángulos, respetando el grado de extensibilidad del paciente, sin forzar y con una velocidad moderada. Acuérdense de la variante de velocidad y respuesta, ¿sí? Otras cosas que tenemos que ver son las contracturas musculares y articulares. Van a ver que hay, según el tipo de nacimiento, pueden tener ciertas contracturas a nivel de los músculos cervicales o en el músculo de caderas. Y esto también puede estar relacionado con algunas fijaciones articulares, ¿sí? O posiciones dentro del útero que generen no solo contracturas, por ejemplo, los chicos, los cuellitos, como le dicen, que tienen alguna contractura en el ECOM, o en hiperextensión por parto de cara, o cuando están en posturas, un útero muy ajustado, que no es muy extensible y genera más presión contra el feto. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta que es trastornos en el tejido conectivo. Cuando habíamos hablado de la palpación y la resistencia a la palpación en el tono, si hay una alteración en el tejido conectivo, si está más fibroso, si hay modificación de un tejido por otro, eso lo tenemos que también evaluar. Lo mismo si hay alguna enfermedad propia del tejido conectivo. Otra cosa que tenemos que ver es la temperatura ambiente al momento de evaluar. ¿Por qué? Tiene que tener una temperatura ambiente ideal, donde el chico se pueda regular. Además, si es un ambiente frío, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos pasa a nosotros con el frío? Estamos más tensos. ¿Qué pasa con el calor? Disminuye. La musculatura se relaja, ¿sí? Por eso nosotros usamos calor para aflojar ciertas tensiones. Entonces, a tener en cuenta eso al ver que estamos evaluando, cómo es el ambiente en el que estoy evaluando. A veces nosotros lo podemos adaptar, otras veces no podemos modificar. Entonces tenemos que tener en cuenta qué pasa con ese niño en ese ambiente, si es totalmente fiable lo que yo estoy observando. Y otra cosa es la ropa. Como siempre decimos, lo evaluamos lo más desnudo posible, en pañales, y en algunas veces retiramos para observar bien. Así que tiene que ser ropa que no limite, si hace mucho frío, ropa de algodón, nada que genere mucha tensión o límites para movilizar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a evaluar un poco que veamos primero la postura. ¿Cuál es la postura del recién nacido? Siempre que hablamos es un tono predominantemente flexor. Por eso vemos al niño con los miembros aproximados al cuerpo. Tiene un tono flexor con 4 extremidades, que esta es la posición neutral de ellos. Pero nosotros, ¿qué decimos? Está con flexión, aducción de miembros superiores y también flexión, aducción y leve rotación externa de miembros inferiores, ¿sí? Tanto en supino como en prono. ¿Esto qué nos va a hacer? Que cuando esté acostado boca arriba en supino, los pies no apoyen el plano. Van a ver que el niño tiene las rodillas y las piernas más hacia el vientre, con las manos cerca del pecho y la mano cerrada, pero es una mano dinámica, no es una mano cerrada, fija. ¿Qué pasa cuando está boca abajo? No apoya la pelvis, ¿sí? Está apoyando piernas y tampoco apoya muslos. Los miembros están siempre con una tendencia a tener la pelvis más elevada y con el peso de toda la masa hacia adelante, hacia la cabeza. Fíjense, acostados es como que tiene una inclinación hacia adelante.
Dentro de lo que es el recuadro vamos a ver las variaciones. Lo que está pintado más de rosa son lo que sería normal, son los esperables. Cuando el niño ya empieza a tener un tono bajo o si es prematuro, donde no desarrolló ese tono flexor en la vía intrauterina, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor apertura, o en forma de libro abierto también se dice, con las caderas más abiertas, los brazos más separados. En el caso extremo de abajo van a ver que ¿qué sería? Un caso de hipertonía. Esta hipertonía puede ser extensora o puede ser flexora. Extensora está más que nada dado por los miembros inferiores, donde tienen los dos miembros inferiores en hiperextensión. Y flexora extrema es cuando estos miembros inferiores no se pueden mover, ¿sí? Quedan más fijos. Vamos a ver después un poco cuando veamos extensibilidad qué pasa con estos miembros inferiores. Ahora, a esta postura que nosotros tenemos variables, ¿sí? ¿Cuáles son las variables de la postura? La presentación de nalgas, presentación transversa y presentación de cara. Esto tiene que ver con cómo nace a través del canal de parto. Otra cosa que tenemos que ver es el tono muscular. Vamos a ver por qué y la edad gestacional. Cuando hablamos de presentación estamos hablando de esto. Si un niño nace de cara, ¿qué pasa con ese cuello? Ese cuello está hiperextendido. Si nace de frente, también tiene una tendencia en la hiperextensión. Esto nos va a generar ¿qué? La contractura a nivel de los músculos cervicales posteriores, ¿sí? Cuando el niño nace de nalgas, recuerden que también no es que solamente está en este momento, en el último momento, al momento de nacer. Por ahí ya todo el último periodo lo lleva en esta posición. Puede ser de nalgas. En el de nalgas, como vemos en la imagen, pueden ser nalgas completas, con las rodillas flexionadas, nalgas incompletas, donde tiene una rodilla en extensión, y nalgas francas. Si el niño llega a nacer porque no se pudo parar el parto y llevarlo a cesárea, por ejemplo, con unas nalgas francas, va a tener una extensión de rodilla que no se espera, con una flexión extrema de cadera. Entonces la postura que nosotras esperábamos no va a estar. Y no tenemos un daño neurológico por ahí asociado, pero sí tenemos una alteración osteomuscular que nos está generando una alteración en la postura del recién nacido. Y la otra forma de presentación es la presentación transversa. Si es detectado a tiempo, estos partos van directamente a cesárea. Algunos se intentan acomodar con giros para evitar esto si ya está dentro del canal de parto. Pero son la presentación de cara y estas presentaciones así en nalgas francas son presentaciones de riesgo. Cuando hablábamos del tema del tono, hablábamos de hipotonía e hipotonía. Cuando yo les mostraba que es un recién nacido en libro abierto, no necesariamente tiene que estar relacionado con la edad gestacional. Hay muchos síndromes en donde está asociado con un hipotono. Entonces ya vamos a tener un niño con una edad gestacional adecuada, pero por este síndrome va a tener esta presentación en la postura, donde las piernas van a estar abducidas, separadas, apoyando el plano, los miembros superiores separados del tronco, ¿sí? Tanto en supino como en prono se ve bien. ¿Y qué pasa en el tema de hipertonía? Habíamos hablado de una hipertonía extensora, ven cómo están rotados internamente y no externamente los miembros inferiores. La mano es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, en donde tiene que ser una mano que sea dinámica, más allá de que vaya siempre a la flexión y una mano cerrada. Ojo con el pulgar, que esté siempre incluido y que es una mano fija en agarre, ¿sí? Tiene que ser dinámica esta mano.
Otra de las variables que vemos en la postura del recién nacido es el niño nacido pretérmino. ¿Qué pasó? Durante las últimas semanas de gestación es donde se desarrolla el tono flexor. ¿Sí? Si nosotros tenemos un niño pretérmino que nació antes de desarrollar, esto va a tener también como una hipotonía propia de la edad gestacional. También lo vamos a tener en esta posición de apertura, tanto en supino como en prono. Otra cosa que vamos a ver antes de tocar al niño es la motilidad espontánea. Nosotros lo vemos al niño desnudo sobre plano, tanto en supino como en prono, y vamos a ver la postura y vamos a ver cómo se mueve. ¿Qué es la motilidad espontánea? Son las secuencias de movimiento que realiza el recién nacido en el espacio de forma propia, sin que nosotros provoquemos nada, ¿sí? Fluctúan en intensidad, en fuerza, en velocidad, son movimientos impredecibles, son graduales, pueden variar de movimientos de contoneo de amplitud pequeña a moderada en una primera instancia y después, a medida que van pasando las semanas, puede aumentar un poco lo que es la rapidez, pero recordemos que siempre deben ser fluidos, impredecibles y elegantes, de una complejidad y variabilidad. No tienen que ser movimientos estereotipados, bruscos, ¿sí? De demasiada amplitud y velocidad. O que no haya ningún movimiento. Siempre la ausencia también es signo de alarma. Entonces, tenemos al niño recostado y vemos los movimientos globales que hace con todo el cuerpo, como desperezamientos, estiramientos, alejamientos y acercamientos del cuerpo. Fíjense que la postura no tiene que ser algo fijo, es algo dinámico. Nosotros lo vemos así, pero él va y vuelve a esa posición de flexión que nosotros conocemos. Y además, también dentro de lo segmentario, ¿qué tenemos que ver? Todas las fases que hace la criatura. Tiene una riqueza en expresiones que, a más allá de causar mucha ternura, tenemos que observar nosotros la simetría y la variabilidad, ¿sí? Recuerden que nosotros vemos que succiona, pero también vemos que él mismo se succionaba la mano en vida intrauterina, que él va a ir intercambiando entre un tónico nucal asimétrico, en un reflejo de succión, uno de búsqueda, va a tener toda esa dinámica por la proximidad que tienen que tener las manos al rostro. Y él va a ir jugando y va a empezar a conocer su cuerpo a través de estos movimientos cortos, ¿sí? Recuerden, variabilidad y complejidad de movimientos fluidos y que tienen una velocidad bastante armónica, va y vuelve. Así que ahora ya vimos al bebé en camilla, desnudo, vimos la postura y vimos cómo se mueve solo, sin intervención de nuestra mano. Después vamos a pasar a empezar a tocarlo. ¿Qué vamos a evaluar? El tono pasivo. El tono pasivo, ¿se acuerdan que era la extensibilidad? Cada vez que nosotros pensemos en una maniobra, una de las más conocidas es la maniobra de bufanda, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué estoy evaluando? En este caso, ¿qué evalúo? Si estoy llevando el brazo tirado desde la muñeca hacia el tórax, opuesto al hombro opuesto. Estoy evaluando toda la parte posterior de escápula, ¿sí? Y esta extensibilidad del codo. Esperable, lo tenemos marcado en rosa, es el codo a la línea media del cuerpo, tendría que ser un tono normal, ¿sí? Si este codo excede y pasa por la línea media, ¿qué pasa con los músculos posteriores? ¿Están limitando el movimiento? No, se extienden demasiado, entonces estamos hablando de un hipotono. Si hay poca extensibilidad porque este músculo tiene mayor tensión, estamos hablando de un hipertono.
Otra de las maniobras para evaluar es la extensibilidad del codo o retracción de brazos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? El niño de nuevo en supino, tranquilo, vamos a tomar ambas manos y extender los brazos. Rápido, no brusco, rápido, en paralelo al cuerpo. Contamos hasta 3 con los brazos extendidos y después soltamos. ¿Qué tenemos que esperar? La vuelta a la posición de flexión, la retracción de estos brazos, ¿sí? Primero veo la extensibilidad y después veo cómo vuelve a esta posición de reposo que es de flexión. Siempre la cabeza en la línea media, ¿sí? Tiene que ser los movimientos suaves. Recuerden siempre que la fuerza que nosotros apliquemos genera variabilidad en la respuesta. Por eso repetimos 3 veces para rectificar la respuesta que estamos observando, que tenga consistencia esta respuesta. Primero, si los codos no se extienden, ya nos está hablando de un problema, ¿sí? Porque tiene que haber un poco de estiramiento. Si no se extiende, estamos hablando de una alteración en el tono hipertónico. Si se extienden demasiado y además no hay una vuelta a la posición, también es un signo de alarma por una hipotonía, un músculo que no vuelve a la posición de reposo. Estamos con ¿se acuerdan del elástico que tiene que tener que poder volver? Estamos con un problema en esta vuelta. Tenemos para miembros superiores esto. Hay otras maniobras como la de tracción de brazo que también después la vamos a ver un poco con lo que es el tono activo, que es sostenemos los brazos, estiramos y vemos la resistencia del brazo a la tracción. Pero lo vamos a ver mejor y lo vamos a entender cuando veamos un poquito de tracción asentado en el tono pasivo. Vamos con el tono pasivo en miembros inferiores. Acá vienen todos los ángulos. Uno de los primeros es el ángulo de los aductores. ¿Cómo lo valoramos? Paciente supino, piernas estiradas, abducimos. ¿Qué medimos? El ángulo que se forma entre los dos muslos, ¿sí? Siempre las piernas lo más estirada posible, respetando los ángulos propios de flexión de cada segmento. Ángulo normal entre 40, 80 y 90. ¿Qué pasa si no llega a los 40 grados? No puede abducir. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un aumento de este tono de los ángulos aductores. Entonces, estamos hablando de un hipertono. Si hay una excesiva apertura, estamos hablando de un hipotono. Vean cómo este grado de extensibilidad de los aductores me va a dar diferentes cosas. Yo puedo decir, este chico tiene esto. No, son signos de alarma y se va sumando al resto de la evaluación que voy haciendo. Otro ángulo que vamos a tomar es talón-oreja. ¿Cómo vamos a evaluar talón-oreja? Vamos a tomar las piernas, rodillas extendidas, respetando el ángulo natural de flexión de rodillas. Buscamos el límite y llevamos los talones a la oreja. ¿Qué espero? Medir el ángulo entre los miembros inferiores y el abdomen. Ángulo normal 40-90. ¿Sí? Es menor a 40, significa que las orejas y los talones están más aproximados. Estamos hablando de que hay una elongación excesiva. Por ende, estamos hablando de un hipotono. Si no llega a los 90 grados, hay mucha limitación para despegar los miembros inferiores y elevarlos y acercarlos más al tronco. Estamos hablando de un aumento de la tensión en los músculos posteriores, isquiotibiales y demás. Entonces estamos hablando de un hipertono. Recuerden siempre qué grupos musculares aproximadamente estamos evaluando. Músculos, recién veíamos los aductores, ahora estamos hablando de los músculos posteriores.
todos los músculos de la corva, ¿sí? Otra cosa que vamos a evaluar en miembros inferiores es el ángulo popliteo. El ángulo popliteo lo podemos medir los dos juntos o separado. Llevamos el muslo contra el abdomen y estiramos rodilla hasta el tope. Cuando llegamos ahí, ¿cuál es el ángulo esperado? Entre 90 y 110, ¿sí? Lo mejor es evaluarlo unilateralmente y después evaluarlo los dos juntos. ¿Qué pasa? Cuando los evaluamos los dos juntos tiende a rotar la cadera. Entonces a veces es como que se nos pierde un poco el ángulo. Pero ¿para qué nos sirve evaluarlos los dos juntos? Para ver si hay asimetrías entre un miembro y el otro, ¿sí? ¿Esto se evalúa en un niño, por ejemplo, que tuvo presentación de nalgas? No, ¿se acuerdan cómo habíamos visto cómo estaban las piernas? Entonces, si tenemos ciertas contracturas en flexores de cadera o en extensión, una fijación en extensión de rodilla, esto no se va a evaluar porque ya de por sí lo vamos a tener alterado. Entonces, vamos a evaluarlo unilateralmente y después también vamos a evaluarlo bilateralmente para ver si existe alguna asimetría. Otra cosa que evaluamos en el tono pasivo es el ángulo de dorsiflexión del pie. ¿Qué pasa con el ángulo de dorsiflexión del pie? En un recién nacido sano, con pierna extendida, vamos a llevar el dorso del pie hacia la región anterior de la pierna. ¿Cuál es el ángulo correcto que vamos a encontrar? 0 grados en un recién nacido a término, entre 40 y 41 semanas. Antes de las cerca de las 32 semanas, hay una variabilidad en el ángulo, ¿sí? Podemos tener entre 50 grados o más. ¿De qué estamos hablando? Si hay un hipotono, por pretérmino, por cualquier cosa, va a haber mayor dorsiflexión. Si es un niño con hipertono, vamos a tener igual un tobillo fijo. Tenemos que ver que no esté en punta, ¿sí? Este es un pie que está en esta posición. Si está en punta, ya nos está hablando que no hay dorsiflexión, sino que más bien hay una flexión plantar. Tenemos que tener en cuenta cuál es esta posición neutral del pie, que no es en punta. Otras de las cosas que vamos a evaluar también es el tronco. Ya evaluamos miembros superiores, vimos miembros inferiores. Ahora vamos a evaluar la flexión ventral del tronco. ¿Es lo mismo que talón-oreja? No. ¿Por qué? Porque en el talón-oreja yo no espero que levante la cola, que haga un despegue del tronco. Yo voy a limitar eso. En este caso, para evaluar la flexión ventral del tronco, sí voy a buscar la incurvación del tronco para ver qué, cómo están los músculos paravertebrales. El niño está en flexión. Tengo que esperar cierta flexión excesiva del tronco. Ahora, ¿qué pasaba? Si tengo un hipertono, la columna va a estar más rígida y no me va a permitir flexionar. En el caso que sea un niño hipotónico, ya estuvieron viendo ustedes imagen de lo que es un niño hipotónico. Hay una modificación total de cómo está también a la palpación el tono. Entonces yo también voy a tener acompañado un niño que es mucho más flácido para llevarlo a rangos extremos, envolverlo y hacerle una pelotita de bebé. Va a ser muy excesivo. Acá, más allá de que haya un tono flexor, me va a generar cierta limitación el tono extensor del tronco. ¿Sí? No quiero que, porque el niño tiene un tono flexor de base, piensen que igual voy a poder enrollarlo todo. No, va a haber cierta limitación de este tono extensor por más que no esté totalmente activado. Hay algo ahí que me va a impedir una flexión total, ¿sí? Otra cosa que voy a evaluar es la extensión del tronco. En la extensión del tronco, ¿qué voy a evaluar? Los músculos anteriores, los abdominales. Entonces, en decúbito lateral, ¿qué voy a hacer? Fijo el tronco con una mano y los pies los voy a llevar hacia atrás para ver
La incurvación posterior. ¿Cómo va a estar esta incurvación posterior? ¿Menor que un adulto normal? Sí, porque él tiene un predominio del tono flexor. Pero igual va a haber un poco de apertura de esta región anterior. ¿Cuál es el problema? Si no hay ni siquiera descenso de caderas ni ningún movimiento hacia atrás, ¿sí? Si hay una fijación en flexión, estamos hablando de un hipertono. Si hay una excesiva extensión de tronco, estamos hablando de un hipotono. Y en la flexión lateral del tronco, ¿qué vamos a hacer? También seguimos evaluando músculos abdominales y ciertos paravertebrales. El bebé en posición supina, fijamos el tronco con las piernas estiradas, llevamos hacia un lado, hacia un lateral, evaluamos el lado contralateral y la llevamos hacia el otro lado. Lo mismo, si es de más es hipotono, si es de menos, si está muy fijado, vamos a hablar de un hipertono. Otra de las maniobras que tenemos para evaluar el tono pasivo es la suspensión ventral. Nosotros cuando habíamos hablado de reflejos habíamos visto que en la suspensión ventral, a medida que evolucionaba el niño, iba ganando un patrón extensor. En el recién nacido, que tiene este tono flexor, ¿qué vamos a ver? Una posición de flexión con las caderas que están hacia el pecho, los miembros superiores no están caídos, no es una posición en gota, ¿sí? Sino que están flexionados hacia el pecho. Se sostiene esta postura que vimos en prono y en supino, también en suspensión. La cabeza no cae. ¿Tiene control cefálico? No, pero sí tiene el tono suficiente para sostener la cabeza en la posición. Si es un bebé que está caído en gota, estamos hablando de un chico hipotónico, ¿sí? Si es un bebé que no libera nada de los miembros superiores o que está en extensión de miembros inferiores o hace alguna reacción en la posición, podemos hablar de una variabilidad del tono. Nosotros seguimos esperando que este recién nacido sostenga esta posición en suspensión ventral, con cierta activación del cuello. Después del tono pasivo, que en donde venimos evaluando la extensibilidad, vamos a empezar a evaluar el tono activo. Recuerden que el tono activo es la postura que adopta el cuerpo ante lo motor voluntario. ¿El recién nacido tiene algo motor voluntario? No, nosotros vamos a provocar movimientos para generar una respuesta postural, ¿sí? Tenemos la tracción a sentado y el retorno a la posición acostado. En la tracción a sentado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar reflejo de prensión palmar, mano del bebé, sostenemos muñeca. Y vamos a traccionar con este sostén hacia la sedestación. ¿Qué va a pasar con la cabeza? Primero la cabeza va a estar medio colgando hacia atrás, pero ¿qué va a pasar cuando yo hago presión en la mano y tracciono de brazos? Tengo una respuesta del tono, tengo la respuesta que si yo no tuviese un tono en escápulas, se me va hacia una propulsión anterior de toda la cintura escapular. En este caso el chico va a tener esta retracción hacia su cuerpo para que no se estire. ¿Y qué va a pasar con los flexores de cuello? Van a activarse para que todo esto también acompañe al movimiento en la tracción a sentado. Cuando esté en línea media, ¿qué va a pasar? Va a sostener levemente la cabeza y cuando pase la línea media, recién va a caer la cabeza por el peso y por la falta del control cefálico. Esto en donde lo vemos en un recién nacido a término, sin ninguna alteración del tono. Si el niño tiene, por ejemplo, como vemos en el dibujo, una contractura en los extensores de cabeza, ¿qué va a pasar? Desde que parte
hasta que cae adelante, va a tener esta hiperextensión de cabeza y cuello. En la vuelta al acostado, yo desde el sentado lo llevo hacia atrás. ¿Qué va a pasar? En el momento en que está en eje, la cabeza se va a poner en posición con el tronco. Cuando pasamos el eje del cuerpo cabeza hacia atrás, por acción de la gravedad, como todavía no la puede vencer, va a caer la cabeza hacia atrás y se va a acostar. Ahí nosotros tenemos que también tener que resguardo de la posición de la cabeza y del niño. Por eso son movimientos lentos y no son movimientos bruscos. Tampoco son muy lentos porque si no, no le estamos dando la velocidad apropiada para que el cuerpo reaccione, ¿sí? Tiene que ser un movimiento armónico. Entonces, como vemos, la mano presiona, agarra muñeca y traccionamos a sentado, hacia adelante. ¿Qué vamos a ver con esto? Lo podemos evaluar que en el momento de recién nacido va a tener esta respuesta. A medida que va creciendo, va a tener diferentes respuestas y va a haber mayor acompañamiento de miembros superiores y de tronco. Por eso cuando evaluamos esto más allá del recién nacido, tenemos que ver cómo va la evolución de ese control de tronco acompañando mayor control en esta tracción a sentado. Ahora, en un niño pretérmino, donde no tiene el tono desarrollado, ¿qué va a pasar? No va a poder poner la cabeza en la línea media, ¿sí? Va cabeza colgando, ¿sí? En un chico hipotónico, en un chico pretérmino, ¿sí? Vamos que queda poco. Otra de las maniobras que también tenemos es el tono activo, que la van a encontrar en el libro también descrita. Es una sujeción de hombros, pero ya sentado, ¿sí? Sin la tracción. Vamos a tenerlo con la cabeza anterior. Si nosotros llevamos el tronco levemente hacia atrás y lo ponemos en eje, también vamos a encontrar este alineamiento de cabeza y cuerpo. Y lo mismo, de atrás hacia adelante, vamos a volver a encontrar esta alineación de cabeza con el tronco. Cabeza, cuello, tronco. Si no existe esta alineación, si es difícil de obtener o es difícil de repetir, es porque está pasando algo. Recuerden que siempre hacemos 2 o 3 veces para ver que la respuesta sea la apropiada. Y siempre y cuando el chico esté regulado. Si empezamos a ver alteraciones en su capacidad de homeostasis, tenemos que frenar, volver a la calma y seguir. Como verán, venimos haciendo muchas cosas en el recién nacido para evaluarlo. Tenemos que seleccionar. Por eso cuando hablamos en otro momento, seleccionamos reflejos, seleccionamos cuál de todas estas maniobras de tono activo. Por ahí simplemente con la tracción a sentado estamos. Según la patología del chico, si no lo puedo movilizar mucho, por ahí puedo hacer esto para ver qué pasa con esta relación cabeza-tronco. Uno va a evaluar en base al estado general de la criatura, ¿sí? Otra de las maniobras de tono activo es la reacción de enderezamiento. En este caso vamos a poner al bebé en posición vertical con sujeción de ectoras, apoyamos sobre plano y vamos a tener esta reacción se me trabó la lengua, de enderezamiento entre tronco, todo el tronco y cabeza. Les recuerda a un poco la parte de reflejo cuando hacíamos el de marcha, que teníamos un poco esta reacción de enderezamiento y después teníamos los pasos hacia adelante cuando inclinábamos. En este caso lo que vamos a ver cómo podemos combinar maniobras y también cómo evaluamos el tono activo. Ahora, si falta el enderezamiento, ¿nos está hablando de una alteración en el tono? Sí, pero también podemos empezar a ver si primero, edad gestacional, hay una progresión de cada una de las manifestaciones del tono activo. Puedo tener una manifestación parcial en donde hay una extensión de miembros inferiores, o puedo tener algo que acompaña el tronco y no tengo cabeza. Siempre voy viendo
que va apareciendo en base a la edad gestacional que tiene la criatura. Si hay una variación más que es la respuesta excesiva. ¿Cómo sería? Nosotros apoyamos al niño y se nos va para atrás en una hiperextensión. ¿Sí? Este exceso de respuesta también es signo de alarma, nos está hablando de una irritabilidad. Como les venía diciendo, en este cuadro lo van a ver un poco mejor, que cada una de las reacciones tiene un tiempo de maduración en vida intrauterina. Ven que en el cuadro está la edad gestacional, 32, 34, 36, 38 y 40 semanas. Y abajo, dentro de lo que son extremidades inferiores, tronco, flexores de cuello y extensores de cuello. ¿Cómo va reaccionando el cuerpo en base a la estimulación según su edad gestacional? Fíjense que en 40 semanas vimos las respuestas normales tanto de enderezamiento total, de la cabeza, donde también me endereza, tanto en flexión como en extensión, ¿sí? Sostiene cuando lo siento y sostiene cuando lo cuesto. Y lo que les decía, con un apoyo breve a las 32 semanas, previo a tener una reacción más que nada en miembros inferiores, cerca de las 36 semanas a mayor acompañamiento de tronco, y a las 40 semanas un enderezamiento de cabeza. También no olviden que tenemos los flexores de tronco y también tenemos esta lateralidad que tiene que mantenerse en el medio de la cabeza, ¿sí? Bueno, vamos terminando y hablamos un poco de alteraciones del tono. Como fuimos viendo, tenemos diferentes maniobras para evaluar el tono, desde la observación, en ver los movimientos del niño y su postura, a ver cómo reacciona a los estiramientos y a la activación del cuerpo. Todo esto nos va a ir dando respuestas. Nosotros ya tenemos visto de lo que es el tono. Ya empezamos a ver con estos que es una hipotonía. Estas hipotonías pueden ser de origen sindrómico, puede ser por una edad gestacional que en donde el niño es un niño pretérmino, en donde no alcanzó la maduración al nacer y tenemos que tener ciertos resguardos de esta postura que él tiene que tener. ¿Nosotros para qué nos sirve esto? Si el niño tiene que estar en flexión, para estar contenido y regularse mejor, yo no lo puedo tener en una UTI a su merced. Tengo que procurar sostener estas posturas y estos ejes. ¿Por qué? Porque esto me va a facilitar el desarrollo del niño, ¿sí? Por eso están los niditos y por eso se busca siempre también modificarlos en la postura, porque los bebés no son personas que están quietas, tienen cierta movilidad y cierta rotación en el espacio, que más allá que es un espacio líquido que les genera movimiento, ¿sí? Tenemos las hipertonías. Las hipertonías nos muestran cierta rigidez. Ahora, ¿son los únicos tipos de alteraciones del tono que nosotros conocemos? No, tenemos el espástico, la ataxia, la tetosis, además, que son variabilidades también del tono. No se olviden que nosotros por ahí a veces en un chico hipertónico hay una primera instancia de hipotonía y no lo vamos a detectar enseguida. Son pequeñas cosas que vamos a ver, como esta disminución del movimiento y esta rigidez que si uno no tiene el ojo no lo va a notar. Una madre primeriza, por ahí no se va a dar cuenta y vamos a llegar a diagnósticos por ahí un poco más prolongados en el tiempo, ¿sí? Yo no quiero hacerle, después van a tener una clase de PC con todo lo que es alteraciones en el tono. Por lo pronto, en este teórico, que tienen que saber esto: hay un tono normal, hay una postura, esto tiene que estar así. ¿Para qué? Para que yo después, cuando vea el desarrollo y la maduración del infante, vea de qué posición tiene que salir y a dónde tiene que llegar. Si yo tengo un niño con caderas en flexión y rotación,
que si nosotros vemos en placas, hay toda una postura que se tiene que desenrollar las piernas para poder alcanzar la locomoción. Pero todo esto me sirve ¿para qué? Para ver cómo el chico va cambiando este tono flexor a través de la gravedad. Al mes ya es una postura diferente del recién nacido. ¿Por qué? Porque tuvo un mes en donde estuvo actuando la gravedad y lo empezó a abrir. Entonces empezó a ganar mayor rango y eso también les facilita generar mayor activación de otros sistemas, ¿sí? Bueno, preguntas a mi mail, preguntas en un rato cuando nos veamos en el Instagram y empiecen a asociar todo. De a poquito integramos todo. Lo importante es que todo esto nos lleva ¿a qué? A un desarrollo del niño. Por ahora vemos lo normal. Después vamos a ir viendo cómo se va asociando a lo que nosotros sabemos de patología. Vamos a ver patologías nuevas, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Un placer y nos vemos en otra clase.